Ahora sí, buenas noches muchachos, ¿cómo están? En este momento les estoy enviando un correo que tiene algo bien interesante. Tienen un segundo, les voy a copiar el correo. El correo que ahí está el enlace al video que les acabo de adjuntar acá en la descripción. Ese video es cómo maneja la plataforma Google Earth. La semana pasada no, en el encuentro virtual de este lunes alguien me preguntó si Google Earth era también un SIG. Google Earth, digamos que no tiene todas las opciones que debería tener un SIG, pero es una plataforma bastante importante, bastante potente para el uso común y corriente de nosotros, en todos los sentidos, o sea, desde buscar datos geográficos, desde hacer consultas espaciales o de chupar piña geográfica, de buscar lugares que uno no conoce porque quiere conocer. ¿Listo? Entonces es una plataforma muy importante. Entonces ahí les explico cómo la descargan, cómo la instalan, cuáles son esas funcionalidades básicas de medición, del Street View, de incluso de generación de datos y cuál es ese formato especial de datos. Listo. Entonces, una pregunta, ¿todos me están escuchando? Vamos a... Bueno. Entonces, por favor, vean el videito, es realmente corto, son 15, 16 minutos. Y estoy seguro que a los que no conocen Google Earth les va a fascinar. Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos hoy? Hoy vamos a empezar entonces en materia con la unidad 2, donde vamos a empezar a entender qué es cartografía, cuáles son sus principios básicos cartográficos y les voy a explicar cuáles son esas unidades que vamos a ver. En un segundo, por favor. Vamos a abrir entonces el archivo. Bueno, entonces, esta unidad 2, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que vamos a hacer 3 actividades. En esas 3 actividades lo que vamos a buscar entender es, en la primera, cómo se crea un mapa en un sitio. Entonces, cómo ponemos todos los elementos cartográficos, los nortes, la cuadrícula, cómo cargamos un mapa base, etcétera. Entonces, cómo presentamos un informe cartográfico. La segunda actividad, lo que van a hacer en parejas, van a consultar el material de apoyo que tienen y además de eso se van a ayudar consultando. Es más, la consulta está casi que lista en la presentación que les dejé de los sistemas de referencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que entenderlos y hacer un video. El video realmente es corto, ahí están las reglas de juego. Y ese video lo publican y cada uno lo podemos ver. Y la tercera unidad, vamos a crear entonces ya un ejercicio práctico de referenciación. ¿Qué es un ejercicio práctico de referenciación? Bueno, pues una plancha existente de LIGAC, la vamos, que está en este momento digitalizada, o sea, está escaneada, la vamos a llevar al SIG, la vamos a referenciar, o sea, la vamos a llevar a esas unidades reales y sobre esa vamos a empezar a hacer edición. Entonces, por ejemplo, vamos a cartografiar el catastro, vamos a cartografiar los drenajes. Entonces, miren que por un lado aprendemos cómo se hacen los mapas, por otro lado entendemos qué son los sistemas de referencias que son muy importantes y ya empezamos la edición de archivos. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad 2. Al final vemos un tema de que es análisis espacial, entonces esos procesos, esas distintas herramientas que consultaron y publicaron en el foro, vamos a ver cómo las empezamos a utilizar. Les voy a compartir en este momento pantalla para que veamos brevemente un poquito de teoría. Listo. Esto lo que pretende es acortarles un poco las lecturas que tienen. Eh, Vamos a ver. Me dicen por favor si todos están viendo pantalla. Todos están viendo la presentación, muchachos.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, si alguien tiene algún problema, por favor me lo vas copiando y y paramos, ¿listo? Bueno, perfecto. Entonces, esta unidad entremos en, en materia de una vez. La cartografía es esa ciencia que se encarga de generar esos reportes, o sea, de hacer mapeos, de generar información espacial de distintas variables. ¿Por qué distintas variables? Nosotros vamos a conocer dos tipos de mapas principales. Unos mapas que conocemos como mapas topográficos, que lo que hacen es que representan parcialmente partes de la superficie terrestre y todos esos elementos que están incluidos en una escala definida. O sea, que va a representar a Antioquia, o va a representar a Colombia, o va a representar al continente, o va a representar al mundo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se representa en esos mapas topográficos? Normalmente lo que representamos es relieve, drenajes, o sea, todo lo que son superficies de agua, drenajes son drenajes sencillos, humedales, ciénagas, jagüeyes, etcétera. ¿Listo? Representamos vías, representamos límites administrativos, entonces, por ejemplo, lo que es zona rural, lo que son las cabeceras urbanas, los pueblos, etcétera. Representamos además de eso todo lo que uno normalmente vería si tomara una fotografía desde el aire. Entonces, esos son los mapas topográficos, son los mapas básicos, son los mapas que comúnmente hemos conocido toda la vida. Pero por el otro lado, hay unos mapas muy interesantes que lo que conocemos mapas temáticos. Entonces, los mapas temáticos tienen muchas particularidades porque siempre están representando diferentes variables. Variables como, por ejemplo, el vector del dengue que hemos hablado. Variables como, por ejemplo, la geología, como por ejemplo la precipitación o un mapa de temperatura. Por ejemplo, este es un mapa que es muy interesante porque sirve para ejemplificar lo que es un mapa temático y darnos cuenta de que estos mapas topográficos tienen una rigurosidad o una estandarización ya muy avanzada. Sabemos más o menos cuáles son los colores que utilizamos, el tipo de convenciones, pero los mapas temáticos tienen la particularidad de que pueden ser absolutamente maleables. Todo depende para el público objetivo que esté hecho el mapa. Entonces, démosle clic para que miremos y me intentarán explicar qué es lo que ven. Entonces, miren, es un mapa realmente simple. No hay nortes, no hay cuadrículas, no hay simbología, porque la misma simbología se explica sola. Entonces, si quisiéramos saber dónde estamos ubicados, pues tenemos simplemente unas formas azules oscuras donde nos están explicando que hay un contorno y todos conocemos que esos son los continentes. Pero estamos viendo en unas luces que van apareciendo unas pequeñas letras, esas letras y unos países con unos contadores que nos están diciendo la cantidad de tweets por segundo, por cada segundo. Esto es un mapa temático, que solamente lo que pretende, el mensaje que pretende dar es en este momento donde se centra la gran actividad sobre una red social como Twitter. Entonces vemos, por ejemplo, que en primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está Brasil, tercero Japón y precedido por Argentina. Esto es un mapa temático en todo el sentido de la palabra. Vamos claros hasta aquí, muchachos. Entonces lo interesante de los mapas temáticos es que no necesariamente necesitan todos los componentes clásicos del mapa. ¿Cuáles son los componentes clásicos? Miremos este. Tenemos una descripción de quién lo hizo, tenemos unas convenciones para poder entender estos valores, tenemos incluso hasta un mapa de localización, etcétera. Esos son convenciones que son necesarias para un mapa base o un mapa topográfico, pero que con un mapa temático en muchos casos se entienden por sí solos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende que tenga más o menos componentes?
del diseño que usted quiera tener y a quién va dirigido el mensaje especialmente. Recuerden que los mapas son reportes y son mensajes que se le quieren llevar a alguien. El que lo hace ya sabe qué fue lo que hizo, pero el que lo tiene que entender es el que está recibiendo ese mensaje. Y acá hay un concepto que quiero que tengamos claro, y es el concepto de escala. Entonces, ¿qué es la escala? La escala es esa herramienta que utilizamos para representar en un mapa a través de una unidad ficticia lo que vemos en nuestro territorio de dimensiones reales. Entonces, nosotros no podemos presentar en una hoja de papel o pretender representar en una hoja de papel una vivienda en sus escalas reales. No podemos pretender representar un país en papel. Eso significa que tenemos que llegar a hacer una reducción, o sea, un escalamiento de esa información. Y el escalamiento no solamente es en las unidades, sino que es incluso una representación gráfica de los mapas. ¿Qué quiere decir eso? Miremos esta imagen detallada, que es una fotografía aérea. Entonces ahí uno ve claro las vías, ve claro la glorieta o la rotonda, ve claro las unidades, ve claro las vías, ¿cierto? Pero si uno se pasa a una unidad, a una escala mayor, donde no estoy representando una porción o un área de estudio tan pequeña, sino que lo que quiero representar es una área de estudio muchísimo mayor, entonces esos elementos geográficos como que se podían representar acá a este nivel de escala, empiezan a transformarse, por ejemplo, ya en polígonos amarillos de las líneas principales, y las manzanas ya en unos polígonos discriminados, donde no podemos ver cada vivienda. Pero incluso si nos pasamos a una escala mayor, una escala, por ejemplo, ya a nivel regional, ya lo que vamos a ver es si de pronto esa escala, esas vías nacionales, y vamos a ver de pronto como tal los pueblos o las localidades como unos puntos de localización, por ejemplo, Madrid, listo. Pero incluso si nos pasamos a una escala mucho mayor, entonces lo que veíamos como unas líneas de vías, como lo que podíamos ver, por ejemplo, como unos predios que eran polígonos acá, ya incluso se empiezan a desvanecer y empezamos a ver solamente a gran escala unas líneas normales que empiezan a delimitar todo el mapa. Entonces miren que en pequeña escala, por ejemplo, lo que son ríos, los pueden ver como polígonos, pero una escala mayor seguramente pasarán a ser líneas. Las localidades podrían ser polígonos, pero seguramente en la escala mayor pasan a ser puntos de localización. Entonces la escala implica no solamente cuál es la estructura del modelo geográfico que vamos a utilizar, sino además cuál es la simbología que también está delimitando esa visualización. ¿Listo? Entonces, acá yo les dejo un enlace de Víctor Olaya, es realmente corto, pero está explicado los fundamentos cartográficos. Todos entienden que es escala, por ejemplo, 1 en 1000. ¿Quién es capaz de decirme qué es escala 1 en 1000? Faber no escucha. Faber. Un centímetro. 1000 metros. No. En menos de un segundo les voy a poner una consulta. A ver si son capaces. Pregunta. Les voy a poner. Ya se corrigió el problema. Ah, bueno. Segundo que les estoy haciendo una encuesta para que todos participemos de ella.
Bueno, muchachos, ahí les puse la encuesta. Por favor, participen de ella. Listo. Vean acá. Hay 8, 4 y 5. 9, 5 y 5. Falta uno. Listo. Bueno, la correcta es la opción 1. La correcta es la opción 1. ¿Por qué? ¿Cuántos milímetros son un metro? Un metro tiene 1000 milímetros. La escala 1 en 1000 significa que un milímetro en el mapa está representando 1000 milímetros de la escala real. O sea que un milímetro, si usted le quitan los 3 ceros, lo están poniendo en metros. Entonces, 1 en 1000 es que un milímetro es un metro. 1 en 10.000 es que un milímetro son 10 metros. 1 en 100.000 es que un milímetro en ese mapa está mostrando 100 metros en la escala real. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en escala 1 en 100.000 y mi vía mide 100 metros, lo que voy a ver es solamente una línea de 1 milímetro. Eso significa la escala. La unidad que represento en el mapa es la unidad que yo estoy, es la cantidad de veces que yo tengo en la escala real. ¿Listo? Eso es la escala, entonces. ¿Cómo les queda claro el concepto? Julia, es muy sencillo. Vale, te voy a explicar. Voy a abrir acá QGIS. Sí, unidades iguales en ambos lados. Es más fácil, si le quitan los 3 ceros, saber cuántos metros están representando. Ups.
un segundo para QGIS. ¿Cómo grafica? Si uno lo primero que tiene es saber cuál es el área del mapa, pues cuál es la escala del mapa que va a representar. ¿Usted qué va a representar? Si un municipio, cuando usted ya sabe cuál es su área de estudio, la segunda pregunta es cuál es el tamaño de su mapa. Si usted está trabajando en un tamaño carta, está trabajando en un tamaño A1, ¿cierto? Cuando usted tiene esos dos, usted lo que tiene que preguntarse es cuántos milímetros tengo yo y cuántos metros tengo yo que voy a representar, porque recuerden que nosotros representamos siempre unidades métricas en metros. Emerson, espérenme un segundito. No, espérenme, ya le voy a mostrar qué es la escala. En un segundo ya le digo, que gráficamente lo pueden entender más fácil. Voy a ir un dato. Listo. Miren, acá en esta parte inferior dice escala. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ven? Le voy a poner en escala 1 en 2500. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo mido 2500 unidades acá, las unidades son en milímetros. Si yo mido 2500 unidades acá, perdón, si yo mido una unidad acá en milímetros, estoy midiendo 2500 unidades en la escala real. O sea, si yo me voy a campo a medirlas, un milímetro acá son 2500 milímetros. Si yo voy y mido en campo, listo. Entonces, ¿qué es la escala? Es pasar. Es, es, es escalar, es que la palabra es escalar esa dimensión que tiene real a una dimensión gráfica, a una dimensión de dibujo. Listo. La escala, porque es importante, porque nos está diciendo cuánto es lo que está representando en área. Ejemplo, si yo lo paso a una escala 1 en 10.000, ya ese polígono lo estoy viendo muy pequeño. ¿Por qué? Porque un milímetro en ese mapa me está representando 10 metros. Y si yo paso esto a 1 en 100.000, entonces un milímetro en ese mapa me está representando 100 metros. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Este es el bloque que la vez pasada les mostré en Google Earth. Ese es el bloque que les dibujé, creo, en el col mayor. Este. Listo. Des en cuenta que ese bloque, al tamaño que tiene en longitud, una unidad que muestre, estamos hablando de esto, ese bloque tiene 70 metros. Entonces, si yo estoy a escala en 1 en 100.000, lo que voy a terminar viendo es menos de un milímetro. Listo, entonces por eso les explico yo que la escala no solamente me define esa área de trabajo, sino que también me define cómo voy a representar yo el dato. Ese dato, para una escala de 100.000, no es necesario que yo me ponga a hacer un polígono, es necesario con un solo punto. Listo. Yo le si le quedó más claro. A Vanessa. Ah, bueno. No,
todas las dudas que tengan me las van haciendo. No dejemos avanzarse con dudas, ¿listo? Entonces, continuemos con la presentación. Entonces, ¿cuáles son los componentes mínimos que debe tener un mapa? Yo acá les pongo los nombres y los estoy poniendo en inglés por dos razones. Uno es, normalmente si trabajan con un SIG van a encontrar seguramente pues, por las propiedades, las características y los nombres de todas las herramientas en inglés. Y dos, es porque les pongo una diapositiva en inglés. Entonces, lo primero, un mapa siempre debe tener, igual que un trabajo, un título. Y el título debe decir qué es ese mapa. Muy sencillo. Catastro de Medellín, plancha cartográfica de Sabaneta. Listo. El segundo ítem, que es el más importante de todos, es el cuerpo del mapa. ¿Qué es el cuerpo del mapa? Es la información que vamos a presentar. Entonces, el cuerpo del mapa es absolutamente toda la información. Listo. Pero ese cuerpo de mapa, para uno poderlo entender, tiene que tener una leyenda. Las leyendas las conocemos como leyenda, convenciones, simbología. Normalmente lo van a encontrar como leyenda. Listo. Tenemos una barra de escala, entonces normalmente ponemos en el mapa el número de la escala, entonces 1 en 3 millones, y ponemos una escala gráfica. Esa escala gráfica, ¿qué es lo que dice? Nos está dibujando con barras de blanco y de negro, o barras simplemente con ticket, pues con lineecitas, cada longitud, cuántos metros o cuántos kilómetros o cuántas millas se está representando. Esta es la escala gráfica y esta es la escala en texto. Además, una orientación del norte. Muchos mapas, por ejemplo los de Liga, no lo tienen porque por defecto el norte siempre está hacia arriba, listo. Pero la mayoría de planos, digamos ya a nivel de ingeniería o incluso de mapas a nivel local, que a veces se giran, se les pone siempre el norte. Entonces el norte es tácito si no lo tiene, que está hacia arriba, pero si yo voy a girar la orientación del mapa, debo poner siempre el norte. Hay una siguiente información que es la información de descripción. ¿Qué es una información de descripción? Es una información que explica para qué es ese mapa. Entonces, por ejemplo, si era el mapa de catastro, entonces, catastro o catastro para el municipio de Medellín, levantado en la época tal, actualizado hasta tal, publicado en tal fecha, listo, con todo el detalle que necesite una persona si va a coger ese mapa. Mapa de información climatológica, mapa de precipitación a partir de estaciones pluviométricas, bla, 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 listo. Hay un recuadro que no necesariamente es obligatorio o no siempre es constante en los mapas, y es un recuadro de localización de la zona. Por ejemplo, ¿cuándo es el cuadro importante? Cuando es una zona muy atípica. Entonces, si estamos trabajando dentro de Medellín, para gente de Medellín, pues no es necesario poner un mapa donde esté mostrando todo, pues a Medellín dentro de Antioquia. Va a ser un mapa donde vamos a tener la área metropolitana y la localización dentro de Medellín. Listo. Si es un mapa global, pues yo creo que todo el mundo va a conocer el mundo, entonces, pues, o la generalidad de los continentes, entonces no es necesario ponerlo. Entonces, es un mapa que depende de lo conocido o el público al que va dirigido. Una información del proyecto, que normalmente están los autores, los créditos, las fechas, las escalas gráficas y escritas, y la cuadrícula. ¿Qué es una cuadrícula? Una cuadrícula es una división normalmente en valores enteros, o sea, por ejemplo, cada 100 unidades, cada 200 unidades, cada 1000 unidades de los valores de coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? ¿Eso para qué ayuda? Eso ayuda a darle localización espacial al mapa, y que si alguien lo va a utilizar sea capaz de montarlo y referenciarlo en un sistema de información geográfica. ¿Listo? Esos son los componentes mínimos. Miremos en este momento una plancha clásica de LIGAC para que entendamos, por ejemplo, en un caso local, dónde están. Ahora este.
Esto es una plancha. Dense en cuenta que acá todo está organizado de una manera que pareciera ser muy estándar. Todas las planchas de liga tienen esta estructura. Entonces vamos a ver que normalmente hay un número que me está hablando de una hoja, o sea que podemos intuir que el país está por hojas, o sea, por números de planchas. Esta plancha es una plancha negra, la 38, que nos está mostrando el departamento de Bolívar y Magdalena. Este es el río Magdalena, Bolívar a la izquierda y Magdalena a la derecha, y especialmente al municipio del Carmen de Bolívar. Si uno se agrega a ver el mapa, se acerca a verlo, vamos a ver que hay un montón de simbologías. Entonces, por ejemplo, unas líneas azules, si uno ve los nombres, redes de drenaje, cañada, arroyo, caño, eh, no veo quebrada, listo. Vemos también en ciertos casos que los nombres no están completos, o sea que hay unas abreviaturas, por ejemplo, AY, listo. Vemos además de eso unas convenciones que son unas líneas rojas con tramos blancos y rojos, parecen un pitillo. Vemos unas líneas, pues unas isolíneas bien interesantes, bien irregulares, de colores claros, como café. Y además de eso vemos unos nombres también como aislados: Loma La Galera, Loma de Marzo, Loma de Salgado. Vemos unos puntos que son los cuadritos. Listo, vemos unos cuadritos. Entonces miren que cuando uno coge una plancha topográfica, es tanto el nivel de información, de líneas punteadas, cuadros, zonas verdes, zonas blancas, líneas irregulares claras, líneas azules. Vemos también unas zonas sombreadas, achuradas, pero también vemos, pues nos dicen que es una ciénaga, entonces podríamos decir todas las zonas achuradas son ciénagas, pero vemos, por ejemplo, un objeto que no parece una ciénaga, que es continuo, y por acá más abajo vamos a ver que es el río Magdalena, y todo esto significa que precisamente todas esas herramientas o todos esos instrumentos cartográficos son los necesarios para entender esos mensajes. Entonces, miremos entonces los básicos, vamos mirando los básicos. Vemos que por acá dice, ¿quién lo hizo? Colombia, a través de un departamento administrativo nacional de estadística. Lo hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una subdirección específica. Es una carta general, topográfica, listo, a escala 1 en 100.000. ¿Qué significa eso? Que un centímetro está conteniendo 1000 metros, o sea que un milímetro, una unidad en el mapa, está representando 100 metros. Listo. Esta es la escala explícita, pero hay una escala gráfica que es esta. Entonces, ¿qué significa esto? Venga, que si usted coge un lapicero y lo pone sobre su mapa, de acá hasta acá, mide 10 kilómetros. Entonces usted va y pone su lapicero acá, de acá hasta acá, entonces mide 10 kilómetros. Listo. Para eso sirve la escala gráfica, para yo utilizarla midiendo, haciendo mediciones directas en el mapa. No es lo más preciso, pero nos da una idea de mediciones rápidas o estimaciones rápidas que necesitemos hacer. Y empiezan las convenciones. Recuerden que las convenciones tenemos varios nombres: convenciones, leyenda, eh, simbología, etc. Entonces, por su jerarquía, entonces si encontramos unos textos de estos tamaños, de este calibre, sabemos que son capitales de país. Que si encontramos algo pequeño como esto, inclusive en negrilla, vamos a hacer que son sitios. Que si hay límites despunteados o en todo. Entonces la línea que estamos viendo, que era como un pitillo, es una carretera sin pavimentar de 2 o más calzadas, y las que están rojas son pavimentadas. Por ejemplo, todo esto es sin pavimentar. Entonces, entre Magdalena y Tenerife está sin pavimentar, pero entre Carmen de Bolívar y Plato está pavimentada.
¿Lo ven? Y miren que las simbologías incluso se están agrupando por capítulos o por temáticas de información. Entonces, poblaciones, construcciones, transporte, relieve y geografía. Esto es un mapa con toda su simbología. Y las abreviaturas, entonces ahorita llamamos una Y, es arroyo. Listo, pues la Q quebrada. Pareciera que hay elementos muy sencillos, pero la CWL uno diría calle, no, es cuchilla. Listo, o sea que es una geoforma. Miren que además de eso, el mapa dice cuál es la información de referencia. Entonces, esto está en un sistema de coordenada que es proyectado sobre el origen central, o lo conocen también como origen Bogotá, sobre el datum magno. Y además de eso le dicen, venga, lo que usted está es dentro de Colombia, este punto rojo. ¿Listo? Y las hojas adyacentes, o sea, si usted le faltó un pedazo en esa área de estudio que estaba a la derecha, pues entonces usted consigue la 39. No necesariamente la de arriba tiene que ser en sentido antihorario, no, es la 31, le bajo la 45, listo. Y una información de contacto, entonces acá están los autores, la fecha de publicación, con quién se hizo, entonces miren que acá están toda la información que describe ese mapa. Entonces la información vectorial fue generada a partir de imágenes Landsat entre el año 2000 y 2001, ortorrectificadas con cartografía existente, un modelo digital a partir de SRTM, una precisión altimétrica de 2 milímetros a escala del mapa. ¿Listo? Eso es lo que está, esto es lo que contiene un mapa topográfico. Y la cuadrícula es lo siguiente, vamos a mirarla desde arriba hacia abajo. Miren que cada n distancia aparece una línea. Entonces le está diciendo, venga, esta es la cota, esta es la coordenada en este, 880.000. 880.000. Y esta que está acá son 5.000 metros más, 885.000. Miren que la de por acá son otros 10.000 metros más, 895.000, 900.000, hasta que llega hasta la otra esquina, hasta las 940.000. Igualmente, en el sentido del eje Y, 1.600.000, 1.595.000 y disminuyendo. ¿Listo? Por este sistema de referencia, o sea, por las coordenadas, no se preocupen que la siguiente actividad, eso lo vamos a ir viendo todo a poquito. ¿Listo? Hasta el momento, claros, muchachos. Sí, en los temáticos no son muy usuales las cuadrículas, no son muy usuales. Tiene que ser un mapa, por ejemplo, de una variable geográfica, por ejemplo, precipitación, y que lo quieras mostrar, para que la gente tenga en cuenta cada cuánto está cambiando, o digamos de temperatura, por ejemplo, pero no son usuales las cuadrículas. Listo. En la primera actividad me dice Verónica, lo demás me quedó muy claro qué aspectos van en el raster dentro del mapa. ¿Qué aspectos van en raster dentro del mapa? Esa es una muy buena pregunta, Verónica. En los mapas topográficos, como te diste cuenta, casi todos son líneas, líneas, puntos y polígonos. Y ahí se resume casi todo en un mapa cartográfico tradicional. Pero en los mapas temáticos es donde empiezan a jugar. Entonces, por ejemplo, venga, busquemos a ver si hay un mapa de precipitación. Vamos a agregar estos 30 minutos para que veas que mapa precipitación. Hay un montón. Vea, por ejemplo, esto. Mire este mapa, Verónica. Mire que los colores van variando y cada color implica dónde llueve más o dónde llueve menos, pero este no debe estar mostrando precipitación porque está muy rarito. En un segundo. Este sí pareciera que fuera precipitación. Vean acá.
Mire que este mapa está mostrando las zonas muy oscuras, azules muy oscuras, unos púrpuras ya, que precipita más de 1600 milímetros. Eso debe ser daño. Pero en las zonas muy claritas, la precipitación es muy bajita, entre 70 y 300 milímetros al año. Una doble. Listo, como miren que no hay una manera de que yo pueda dibujar esto como un polígono, como líneas, como puntos. Porque cuando los mapas empiezan a variar desde un rango de valor hasta otro rango de valor, mapas representables con escala de colores. ¿Listo? En ese caso, cuando ustedes ven representados en escala de colores, seguramente eso que se está representando es un raster. ¿Listo? Si ustedes ponen, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, temperatura, también lo van a ver así. Bien, por ejemplo, este. Entonces uno, en ese mapa uno está viendo cuáles son las zonas más cálidas y cuáles son las más frías. ¿Listo? Pero también puede decir, venga, lo que es amarillo puede tener tantos grados de temperatura, lo que es blanco, tantos grados de temperatura. ¿Listo? Y uno ya sabe que está variando entre los menos tantos grados hasta los 50 grados, 40 grados. ¿Listo? Estos mapas son mapas raster. Y los mapas raster normalmente se utilizan en mapas temáticos. ¿Te quedó claro, Verónica? Sí, normalmente es difícil de representar desde la mente, pero vamos a llegar allá, todo por pasos. Bueno, eso es lo que tenía que ver, eso es lo que tenía que explicarles como a grosso modo en cartografía o en esos componentes mínimos que debe tener un mapa. Listo. Acá les dejo un post en el foro de herramientas básicas del SIG. Listo. Bueno, venga, miremos entonces cómo hacemos eso en un QGIS. Sin embargo, también les dejé un video grabado de cómo hacerlo en la versión 2.8 de QGIS. Está en YouTube, se los comparto el enlace en un momento. Voy a compartir el enlace ambos. Entonces, en la invitación al encuentro virtual les puse una bastante información. Si era un poquito enredada, pero vamos a aclararla de una vez. Lo primero es que les dije, descarguen los archivos que están acá, y lo segundo es que les puse estos enlaces, estas rutas. Esto no lo abren con un clic realmente, esto es para agregarlo en QGIS. Vamos a entender qué es. Ese archivo que les puse es este. Escogí estos tres elementos y los guardé. Esos tres elementos son los que les acabé de pasar. Vamos a cerramos esto. Es este elemento que ven acá. Se llama Colmayor KMZ. Ese es el archivo con el que guarda un SIG, perdón, un Google Earth. Entonces tengo el archivo nuevo. ¿Cómo abren QGIS? Recuerden que QGIS, Windows, QGIS, y QGIS tiene dos plataformas. Una que es QGIS Desktop y otra que es QGIS Broadware. Hay un QGIS Desktop con GRASS, que es otra herramienta. Pueden abrir cualquiera de estos dos, QGIS Desktop con GRASS o QGIS Desktop solo. Pero nunca abran el buscador. QGIS con buscador, listo. Entonces QGIS. Y ese elemento, donde lo hayan guardado, lo buscan en la carpeta. Recuerden que este panel de explorador buscan por edición o por ver, por paneles, encuentran el panel de capas. Perdón, listo. Se llama panel explorador o navegador, depende de la versión que utilicen. Buscan su carpeta, yo lo tengo acá y lo que hacen es que lo arrastran, o sea, clic, arrastran y sueltan. No se preocupe por estarlo haciendo a la par. Si quiere, míreme primero cómo lo hago. Vamos hablando de cada aspecto. Me van haciendo las preguntas necesarias. Que el video quede guardado. Listo. Entonces lo podemos repetir cada vez que quiera. Y él me va a decir, ¿usted qué quiere cargar? ¿Los puntos, las líneas o los polígonos? ¿Por qué?
porque yo acá tengo un polígono que es el bloque, una línea que es la vía y un punto que era el árbol que tentativamente hicimos la clase pasada. Unos elementos a mano alzada, un poco, un poco rápidos, más bien, digámoslo así. Entonces voy a cargar el polígono, el bloque. Entonces escojo. Miren que acá dice el tipo de geometría, polígono, y aceptar. Un elemento. Pero este elemento solo en el mapa a mí no me dice nada. Entonces, ¿para qué sirven esos enlaces? Esos enlaces sirven para lo siguiente. Ustedes se van a parar acá, le van a decir clic derecho y van a decir nueva conexión. ¿Qué es una nueva conexión? Vamos a generar un mapa de fondo, o sea, un mapa base. Entonces vamos a utilizar mapa base. Van a escoger el que ustedes quieran de los que les dejé. Si quieren StreetMap, si quieren Google híbrido, si quieren satélite, las calles de Google o el aerial de Bing, que es del de Microsoft. Va a escoger el OpenStreetMap. Listo. Entonces, seleccionan su enlace, control C y se vienen y lo pegan. ¿Dónde? Acá en la URL. Listo. Ok. Y le dicen aceptar. Entonces inmediatamente acá se les debe haber agregado uno que se llama mapa base. Si ustedes lo jalan y lo ponen acá, miren lo que les va a pasar. Ustedes pueden controlar la jerarquía, que se ve primero y que se ve de último, simplemente jalando la información, ¿lo ven? Entonces, esto es un mapa base. Esos mapas sirven para darle contexto a la información que ustedes pongan. ¿Listo? Y listo. Y por defecto, después de que hagamos la segunda actividad, van a entender por qué voy a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un sistema de referencia proyectado que se llama Magna Colombia Bogotá. ¿Cómo? En la parte inferior, acá a la derecha, viene una especie de pelota y viene unas líneas que llaman EPSG. ¿Listo? Lo tocan. Y acá en filtro van a poner Magna Colombia. Y acá abajo les van a aparecer Magna Sirgas Colombia Bogotá. Escogen ese sistema. ¿Listo? Y le dan a hacer. ¿Qué fue lo que hice ahí? Esto no se me mueve. Así se mueve. ¿Qué es lo que hice ahí? Puse el mapa hablando en unidades de metros. ¿Listo? Y no en coordenadas geográficas en grados. Lo único. Entonces vamos a hacer el mapa. Esto funciona similar a cualquier diseñador gráfico. Entonces hay unas propiedades que son donde yo trabajo y otras propiedades de impresión. Entonces uno lo que tiene que abrir es un diseñador de impresión para empezar a diseñar su mapa. Entonces ese diseñador se abre siempre de la segunda herramienta que está al lado de los botones de guardar. Pero acá dice nueva composición de impresión. ¿Listo? Entonces, clic. Si no les encuentran el icono, con control P también sale. Y vamos a poner el nombre de ese mapa. Vamos a decir mi primer mapa. Aceptar. Y les abre algo en blanco. Este es el marco de datos. Si ustedes vieran las unidades que tienen, es en milímetros. Listo. ¿Cuál es el tamaño de papel? Pues uno diría que si va de 0 a 280 milímetros, a 28 centímetros, estamos hablando de que es una hoja seguramente, el tamaño de carta. Si ustedes quieren cambiar el tamaño de papel, es en diseño, le dicen que van a mirar las propiedades de la página y él le dice, el tamaño que está por defecto es carta. Acá encuentran todos los tamaños que ustedes quieran, inclusive la orientación, si es vertical o horizontal. Los mapas no todos son horizontales, ustedes pueden trabajarlos tranquilamente en vertical, listo. Especialmente son mapas de propiedad de ustedes, normalmente van a ser temáticos, entonces sin miedo. Y un mapa es un elemento en blanco al cual yo le empiezo a agregar los distintos elementos cartográficos. Entonces, por eso es interesante empezar como en elementos cartográficos en un mapa. Entonces yo voy a agregar
¿Qué es lo más importante? Pues, sería la información base, pero vamos a agregar por lo menos el título. Vamos a agregar un por acá, que se va a llamar mi primer mapa. Entonces, des en cuenta que cuando ustedes tocan el elemento, acá abajo se les agrega un montón de información. Miren, en estos paneles derechos, ustedes encuentran las propiedades principales. Entonces, mi primer mapa. Esto de una vez se agrega ya. ¿Cuál es el tipo de letra que ustedes están utilizando? Pueden escogerlos. Mire que son propiedades común y corrientes. Arial. Arial. ¿Qué tamaño? Pues es un título, tiene que ser importante. Entonces uno diría 14, 16, inclusive hasta un tamaño tipo de presentación 20. Listo. Ustedes pueden decir que si lo quieren centrado, que si lo quieren a la izquierda, hacia la derecha, si le quieren poner márgenes, si le quieren quitar márgenes. Listo. Si ustedes lo tocan, entran siempre a la edición del mapa. Listo, alineación en el medio, arriba, abajo, si lo quieren rotado. Bueno, ¿cómo lo hice? Estos paneles de acá nos van a solucionar la vida. Tienen todo el lógico para uno agregarlo en un mapa. Este es mi primer mapa. Que le quiero poner un título o un logo. También lo puedo. Les agreguemos una imagen. Ya, ustedes se paran acá y dicen agregar imagen. Listo. Voy a agregar mi imagen acá. Entonces miren que se agrega siempre el recuadro de información y yo en propiedades busco solucionar mi problema. ¿Qué es mi problema? Que no lo veo. ¿Por qué? Necesito un origen de imagen. Entonces, el origen de imagen, vamos a buscar la imagen. La debo tener en clases 1, 2, fotografía. Vamos a poner la imagen. Okay. Listo. Vamos a poner mi mapa base, mi marco de datos. Vean cómo es sencillo. ¿Cómo lo hice? Clic en agregar un nuevo mapa a la composición, clic y pongo. Así de sencillo. Y si yo lo toco, puedo actualizarle un montón de elementos. Por ejemplo, vamos a ponerle la cuadrícula. Entonces miren que acá está. ¿Cuáles son los límites mínimos de extensión, máximos? La escala la puedo definir. Eso está 1 en 2400. Pongan escalas redondas. 1 en 2500. Puedo agregar entonces la cuadrícula. Clic, agrego una cuadrícula. No veo nada de la cuadrícula, entonces vamos a modificarla a ver qué pasa. Es cada cuánto le pongo unidades. ¿Qué tipo de cuadrícula va a ser? Sólida. Vamos a poner unidades. Intervalos, o sea, que me ponga cada 100 metros, cada 200 metros. Vamos a ponerlo cada 100 metros. Así. Esa es la cuadrícula. Puedo utilizar sólidos como cruces. Todo es un asunto de estética. Además de eso, le puedo decir, dibújeme las coordenadas. Entonces, mire que me pone una de las coordenadas. Formato decimal. No. Vamos a ver. Personalizado. Vamos a ver cuál es el personalizado. Oh, me está poniendo con números enteros. Podemos decirle que nos cambie las alineaciones, por ejemplo, o que no nos los muestre, por ejemplo. Miren que ustedes pueden decir la izquierda, queremos que no nos lo muestre. Entonces
dígale, deshabilitado. La parte superior, no queremos que nos lo muestre, deshabilitado. Miren que todo se compone de generar un nuevo elemento y mirar las propiedades, cómo podemos organizarlo. La derecha, no nos lo pongo horizontal, pónganoslo vertical. No, perdón, derecha, derecha, perdón. Ascendente vertical o ascendente horizontal, descendente. Listo. Vamos a poner descripción. Este mapa muestra mis habilidades, la composición cartográfica, gráfica de reportes, bla, bla, bla. Listo. Vamos todos hasta ahí. Vamos a ver el tipo que puede tener el tipo. Sí, Hermilson, ¿de dónde quiere que vuelva a explicar? ¿Todo otra vez? Listo, vuelvo y empiezo otra vez. Lo de la exportación del mapa, lo de crear el mapa base. En eso te perdiste. Listo, voy a explicar en un momento. No, Jessy, no te preocupes que no tienes que entenderlo en este momento. Solamente lo que hicimos fue seleccionar un sistema de referencia que se llama Magnas Sirgas Colombia Bogotá Son. Vamos a entender qué son esas coordenadas cuando hagamos la segunda actividad. Listo. Yo en este momento no les puedo pedir que sepan eso. Es imposible. Vamos paso a paso. Listo. Bueno. Y Cristian dice, profe, ¿qué diferencia pueden existir entre trabajarlo en el lienzo y en esta composición del mapa como tal? Me refiero a los cambios posteriores del mapa, cuando el enfoque también es más para modelar o analizar. Bueno, Cristian, sí, la pregunta tuya es pertinente. Ojo, acá le estoy enseñando, acá estamos mirando es cómo presento yo el mapa. Pareciera que esto es lo que uno hace al final, pero no es tan así. Uno finalmente lo último que hace después de analizar es presentar el reporte. ¿Por qué es importante? Porque es importante verlo desde ya. Porque yo necesito que ustedes empiecen a tener claro que las estructuras de datos no solamente se hacen pensando en el análisis que estoy haciendo, sino en la escala que estoy manejando. Y que lo más importante en los informes, en los mapas que usted hagan, en los modelos que usted hagan, es que usted necesita siempre presentar la información. Entonces, crear un mapa es realmente muy sencillo, pero sí hay que tener en cuenta que hay unos elementos cartográficos básicos para que una persona pueda entender un mapa. Entonces lo hacemos de esta manera para ya después entrar a analizar los mapas. O sea que, en conclusión a tu pregunta, uno solamente trabaja en el lienzo cuando va a generar su reporte, va a generar su resultado. Vea, señor municipio, estas son las zonas de retiro de las quebradas de Medellín. Señor municipio, estas son las zonas de amenaza alta por movimientos de masa de Medellín. Señor municipio, este es el nuevo catastro de Medellín. Listo, pero ese catastro no se entrega nunca como un dato, pues como un archivo KMZ, check, bueno, o vectorial o raster. Se entrega siempre como un reporte, como un mapa. Listo, entonces eso es al final.
Todo el trabajo de carpintería se hace antes. ¿Listo? Eso lo vemos en la tercera actividad de esta unidad. Entonces, acá en el lienzo solamente vamos a trabajar ya para publicar al final el mapa. Entonces, todas las actividades las vamos a hacer ya al final. Mejor dicho, ustedes van a hacer todos los análisis y al final lo que me presentan es esto. Bueno, Emilson, ahora sí, me devuelvo entonces para la creación del mapa base. Voy para acá. Voy a quitar este mapa base. Mover y lo voy a remover de acá. Lo único que decimos, Emilson, es que esto se ve muy solo. Si ustedes presentan diferentes tipos de información, normalmente uno lo que quiere dar es un contexto. Ustedes no se van a poner a dibujar ni las calles, ni los vecindarios aledaños o los países aledaños. Esa información ya existe. Y esa información que nos sirve para dar contexto la conocemos como mapa base. Entonces, por ejemplo, la pregunta mía es, bueno, esto es un polígono que representa un bloque dentro del colegio mayor, pero si yo le presento esto ¿a quién? A mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, pues ella va a decir, mi hijo, yo estoy viendo un polígono verde, pues un garabato, literalmente me lo va a decir así, estoy viendo un garabato, no sé qué es eso, pero si yo a ese señor que le presente eso, le pongo algo como esto, pues él ya seguramente ya va a entender, usted me está dibujando algo, una construcción que está haciendo mi hijo. Entonces, miren que esto les ayuda a dar contexto. ¿Listo? Estos mapas, estos mapas son mapas que no están en su equipo, ellos están en la web. Esos mapas son de servidores. ¿De servidores de quién? En este caso, monté una de Google, en un servidor de Google. Podemos montar varias de las que están ahí. Entonces voy a quitarlo. Entonces esos enlaces que yo les di, yo tengo acá muchos que he ido construyendo de a poco o que he ido adquiriendo de a poco. Ya que les presento a ustedes en su en, en, en el encabezado de, pues en el enunciado del encuentro virtual les pongo 5 principales que son muy buenos. Por ejemplo, vamos a ese Google, es este, el que cliqué. Pero ustedes pueden utilizar otros. ¿Listo? Me gusta mucho el de OpenStreetMap porque tiene mucha información y es información que se actualiza muy rápido porque es información libre. Que cómo lo utilizamos, entonces nosotros cogíamos, copiamos este enlace, le dábamos una conexión a quién, a ese servidor, entonces sobre XY títulos siempre lo van a tener ustedes en su SIG, nueva conexión, le poníamos el nombre con que lo íbamos a identificar, entonces mapa base y pegamos la dirección, entonces acá el nombre para identificarlo y acá la dirección que les compartí y simplemente miren que se crea ahí y lo jalan. Este es interesante porque tiene el nombrecito, entonces mi abuela va a entender dónde estoy parado, en la carrera 80 con la calle 65, y si al lado del éxito de Robledo, pues seguro que mi abuela va a entender. Listo. Emilson, ¿te quedó claro para hacer ese mapa base? Es solamente para el contexto, no es otra cosa así extraña. Bueno, entonces seguimos con la creación del mapa o tienen más dudas. No, Jorge, muy sencillo. Para quitar un mapa base, clic derecho, remover layer. Y si le quedan superpuestos, pues recuerden que ustedes pueden dar clic sobre la capa y la jalan hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que ellos tienen jerarquía. Se muestra lo que está primero en orden y de último lo que está abajo en el orden. Listo.
No, los mapas bases no se pueden modificar. Es información de servidor, es información de otras personas y no los pueden modificar. Ese es un... Las curvas de nivel. No, hay unos mapas que tienen curvas de nivel. Más adelante los vemos. Pero vamos con calma. Intentemos representar bien primero este mapa. La extensión que se usa en el sistema. Sí, claro. Sí, claro. La base que se descarga de un SIG, sí. Darle transparencia al mapa, no lo he hecho. Yo creería que no, pero venga, miremos propiedades. Vamos a ver. Transparencia, contraste, fuerza. Matriz, dar color. No, la fuerza está. Miremos a ver si la fuerza. De pronto me. No, no. Vamos a ver. Aplicar. Pensaría que transparencia de la acá, perdón. Pues sí, Jorge, sí le puedes dar transparencia. Nunca lo había, pues yo nunca lo he utilizado para nada. Es más, creo que se puede ser confuso, pero sí lo puedes hacer. ¿Sí lo viste, José? Clic derecho, propiedades y generar transparencias. Uno de los mapas bases no le pone transparencia normalmente. A lo que sí a veces generan transparencias es, por ejemplo, a las simbologías. Listo. Bueno, continuemos. Entonces miren que esto es parte de la información. ¿Qué otra información hay? Por ejemplo, miren esta. Una barra de escala. Entonces, vamos a poner una barra de escala por acá. Entonces, ¿qué es esta barra de escala? Miren, es una cosa muy sencilla. Lo que le está mostrando es, vea, por ejemplo, si yo este 0 al 100, mire que, hey, ya que usted está, pusimos la cuadrícula cada 100 metros. Eso es una escala gráfica, donde cada cambio de color me está mostrando una cantidad de unidades sobre ese mapa. Y es muy útil. Clic. Vamos a poner la simbología. ¿Cuál es la simbología? Por ejemplo, esta. De la simbología, le pone clic y vamos a ponerla por acá. Entonces, ¿qué me está poniendo? Podemos cambiarle nombres, por ejemplo, la simbología. Leyenda, a ver. Propiedades del elemento. Título. Convenciones. Y podemos incluso cambiarle los títulos a estos elementos. Como por ejemplo, como por ejemplo, si cambiamos acá, pues por ejemplo, bloque, envía aquí inmediatamente. Él debe actualizar los elementos, actualizar todo. Listo. Entonces todos los elementos que yo guarde acá se empiezan a actualizar acá. Inclusive los cambios de color se actualizan. Vamos a cambiar el color propiedades. Vamos a cambiar este color por, puede ser este. Actualizar. Listo. Miren que las convenciones cambian. Si esto no me cambia, pues yo también puedo utilizar la vista principal. Listo. Bueno, clic acá y actualizar vista. Y así empiezo a llenar punto a punto de los que yo necesito para que este mapa se vuelva realmente un reporte interesante. Puedo poner marcos de escala. Ustedes encontrarán, por ejemplo, elementos para poner rectángulos. Entonces, por ejemplo, yo para añadir un rectángulo como un marco de mapa.
por ejemplo, este, y puedo llevarlo a los elementos por jerarquía. En propiedades. Diseño. Cuadrícula, configuración. Pero ¿por qué no me está seleccionando este para hacer rectángulo? Estilo. Circle. Y sin relleno, pues por ejemplo. Listo. Entonces miren que todos los elementos yo puedo ir agregándolos y puedo generar divisiones, puedo generar líneas y demás. Acá ustedes pueden generar distintos elementos. Que yo quiero señalar un punto acá, también lo pueden hacer. Y esos estilos lo pueden cambiar. Vamos a ponerle esto como color rojo, por ejemplo. Listo, miren que es una forma muy fácil y rápida. Esa es la actividad que tienen que hacer. Esa es la primera actividad de esta unidad 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coger ese primer mapa que hicieron de su localidad y lo van a hacer acá. Entonces, esa actividad que dice, vamos a ver. Vamos para unidad 2. Estoy creando mapas de acá. Entonces dice, acá hay unos videos, que es el creador de diseñador de impresión de QGIS. Este video es bastante bueno, es un poquito largo y no tiene sonido, entonces se puede volver un poquito cansón. Sin embargo, con lo que vimos hoy, ustedes son capaces de hacer tranquilamente ese mapa. Y aquí hay uno de composición de turismo de QGIS. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Véanlo y van a ver más detalles. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear un mapa de esa localidad que ustedes eligieron en su primera unidad. Y para ello van a utilizar el complemento OpenLayer Plugin. El OpenLayer Plugin es el complemento para el QGIS 2.8. O sea que en este caso usted no tiene que utilizar ese mapa base del OpenLayer Plugin. Pueden utilizar diseñar. ¿Listo? Al final, ¿qué es lo que van a hacer? Van a guardar ese mapa en PDF y lo van a enviar con el botón de agregar. Y además de eso, lo van a publicar en el foro que hay. Listo. Ahí está la rúbrica de qué son los ítems que yo voy a utilizar para calificarlo. Cómo lo guardan o cómo lo exportan. Pues, dicen export a PDF y listo. Vamos a ver, vamos a guardarlo. Listo. Y este es el mapa que me envían. Obviamente ponen el autor, ponen la fecha, ponen todos los demás elementos que faltan. Bueno, muchachos, pregunta. Andrés, no te preocupes del complemento. Es más, voy a modificar ese texto. Ya tienes el mapa base y con eso puedes hacerlo. Listo. Es más, en este momento lo voy a hacer delante de ustedes. Con la información que les di, eso lo puedo.
Así de fácil, Juan Andrés. Profe, en este mapa se deben poner un vector de polígono, uno de línea y uno de punto. No necesariamente, Verónica. No necesariamente. Si se hace por partes, no presenta inconveniente en guardarlo y luego seguir. No. ¿Cómo pega? Espérenme que acá yo veo, no había visto las preguntas anteriores. Dice Yulesi, profe, ¿cómo pega uno el mapa? ¿Cómo así que cómo pega uno el mapa en la segunda ventana? Ahí sí no entendí, Yulesi, la pregunta. O sea, el mapa como aparece... Va, cerremos esta, que me confunde. Este mapa es uno. Pues que este realmente es el espacio de trabajo de ustedes. Listo. Pero este mapa de impresión lo conocemos como la YAU. Listo, ese es realmente el nombre. La pregunta es cómo poner este mapa, esto acá. Listo. Vea, muy sencillo. Voy a borrarlo. Voy a correr este marco para acá. Voy a borrar ese mapa. Ese mapa está acá. Voy a borrarlo. Borrar el elemento. Yo les digo, mire, muy sencillo, pues, ¿cómo lo hacemos? Clic, clic y clic en el otro lado. Listo. Y ya le agregan lo que quieran, la cuadrícula. Yo les digo, claro, lo viste. Lo viste. Yo les decía, esa era la pregunta. Cuando le das clic, bueno, una pregunta, yo le decía, ¿usted tiene algo acá? Pues, o sea, en su mapa general tiene información. No, no, yo le decía, pero enfócate en la pregunta mía. No acá no acá en el layout, o sea, en la composición del mapa, no. En QGIS, o sea, en tu display tienes información. Tú le das clic, entonces, borrar el- tú le das clic acá y acá y no te aparece nada. Vuelvo a mirar, yo le decía, préstame atención acá. Listo, a mi pantalla. Voy a borrarlo. Clic derecho, borrar el elemento. Lo primero importante es que usted debe tener información en su QGIS, o sea, en su display. Si no hay información, no va a mostrar ninguna información porque lo que hace es como coger una lupita, una lupa, y llevársela para allá. Listo. Entonces, en su composición de mapa, usted va a buscar acá una herramienta que dice añadir un nuevo mapa a la composición. Le da clic, ¿cierto? Y va a dar clic en una esquina hasta otra esquina y suelta.
Listo, no es un punto, no es un solo clic. Es clic, lo deja hundido y lo lleva hasta el otro extremo. Y suelta. Y él debería cargarle lo que está viendo en el mapa. ¿Lo hiciste, Yulesi? Ah, bueno, está bien. Había otra pregunta, vamos a ver. John Faber me dice, ¿cómo hago para geolocalizar mi sector? Bueno, vamos a localizarlo. John Faber, por ejemplo, ¿en qué sector trabajas tú? Dime tu sector. La floresta. Veamos sencillo. Voy a cerrar todo y voy a buscar la floresta nada más con el mapa base de John Freddy. Listo. Voy a cerrar esto, no voy a guardar. Vamos a abrir uno nuevo. Descartar. Ahí tengo esto en ceros. Voy a agregar el mapa base que creé. Miren lo interesante de los mapas bases. Los mapas bases normalmente son de todo el mundo. La floresta debe estar en Colombia. Debería estar en Medellín. Debería estar cercano a la América. ¿Cierto? Es más, estoy viendo que esta es la estación floresta. Voilà. ¿Lo acabas de hacer de un play como lo hice? ¿O quieres que vuelva y lo haga? Otra manera, otra manera de hacerlo, vean el video que les apunté en la descripción al principio y en el correo que yo creo que no se los envié. Vamos, no, ahí lo está copiando. Ya en un momento les envié el correo donde está el video ya montado en YouTube, cómo lo pueden hacer, pero se lo resumo más sencillo. La floresta, vamos a copiar acá, floresta, Medellín. Llegué a la floresta, creo un nuevo punto, pues, floresta, lo guardo. En el video lo hago más lento, pero quiero que miren que hay muchas formas de hacerlo. Lo guardo y si yo me voy para QGIS, donde guardé el elemento, bueno, por cierto, donde fue que guardé, no recuerdo. Ahora está paradero. Ah, bueno, estamos acá. Está guardar. Ahora sí. Si me voy para QGIS, floresta, da el punto ahí, sin necesidad de tener el mapa. Esa es otra manera de hacerlo. En el video les muestro cómo hacen puntos, cómo hacen líneas, cómo hacen polígonos y además qué otras funcionalidades tiene Google Earth, que tiene muchas, créanme que les va a servir mucho. Listo. Muchachos, más preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta que no hemos respondido? Muchachos, si el lunes yo tengo la entrega, la reviso el lunes. ¿Qué quiere decir con eso? Yo el domingo no me voy a sentar a revisarlo, entonces no se preocupen, tienen todo el domingo. Listo. Yo empiezo realmente a revisarlo el lunes. Es más, con las otras actividades, con la actividad uno especialmente la del mapa conceptual, como estoy revisando uno por uno de una manera muy detallada, poniéndoles todas las observaciones, especialmente las preguntas abiertas.
Está un poco lento, necesito tiempo. Recuerden que ustedes son 40 y piquito. Entonces, bueno, yo creo que con ustedes va a demorar siempre un poquito más de lo normal, pero no se preocupen por la entrega. Tienen todo el domingo para entregar. Listo. Eso sí les voy a pedir que me den un poquito de paciencia con la retroalimentación. Eh, bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, los dejo para que descansen.